Bueno, nos corresponde hoy ver el primer tema de la materia de métodos cuantitativos. Métodos cuantitativos, la base de este curso es este tema. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que realizar en su trabajo de investigación pronósticos. Entonces, vamos a ir despacio, con cautela, para que vayan manejando, digamos, los conceptos para cuando ya tengan que elaborar su herramienta, ustedes puedan tener mayores elementos para poder realizarlos. ¿Okay? Va a haber una presentación que es dada por la misma cátedra y que unifican cada uno de los ejercicios que ellos quieren que se establezcan para conocimiento. Sin embargo, en la plataforma, en Cranov, están ejercicios para que ustedes resuelvan. Hay exámenes viejos resueltos también que ustedes pueden consultar. ¿Ok? Como le dijimos, el primer tema es pronóstico. Y nosotros en pronóstico lo que vamos a ver, algunos patrones y algunas series de tiempo. ¿Por qué patrones? Bueno, porque el acumulamiento de datos históricos a veces toma como base un patrón. A veces va creciendo, a veces disminuye, a veces se estanca, a veces crece, a veces disminuye. Eso es un pronóstico según algunos patrones. Pero también van a haber algunas de series de tiempo que también vamos a valorar en este curso. Con respecto a la parte que tiene que ver con la empresa, en donde nosotros entramos en juego. Recuerden que toda empresa tiene una visión, una misión, tiene objetivos, tiene planificación, tiene metas y tiene controles. Sin embargo, parte de la planificación es el tema de hoy de pronósticos. ¿Por qué? Para planificar, ustedes van a tener que tener una serie de datos. Una serie de datos que le indique a ustedes cuál es el comportamiento que ha venido suscitándose en la empresa durante algún tiempo. Entonces, esta planificación se va a ir muy unido a los pronósticos. ¿Cómo yo sé cuántos empleados debo tener? ¿Cuánto vendo? ¿Cuántas máquinas debo tener? ¿Cuánta es mi proyección? ¿En dónde estoy vendiendo más? ¿En dónde estoy vendiendo menos? Eso se lo dan los pronósticos. Y entonces con eso ustedes van a poder tener una mejor planificación. Entonces, enmarcamos en el plan estratégico de cualquier empresa la planificación como un ente que nosotros vamos a tener el pronóstico como un ente de planificación. Ahora, si bien es cierto, nosotros vamos a tener que ver pronóstico, lo primero que tenemos que buscar es qué es un pronóstico o de dónde sale o qué es lo que se plantea de ellos. Ok, vamos a ver, si yo le preguntara a ustedes cuánto ustedes pronostican ganar cuando entren a trabajar. Muchos me podrán decir, bueno, yo pienso ganar 300, otros 400, otros 1.000.000, otros 5 millones. Podría convertirse eso en un juicio, porque en este momento la verdad es que ustedes no los tienen. Bueno, pero la experiencia le puede decir que un contador, un administrador que es titulado va a ganar, bueno, según ahorita ¿cómo se llama? El salario único, vamos a tener cierta cantidad de dinero. ¿Ok? Permítanme un minutito, voy a pausar la grabación. Perdona. Un minutito. Ok. Bueno, les decía que entonces habría una posibilidad de decir que los pronósticos podrían ser a juicios personales, ¿verdad? Pero también basados en la experiencia. Ya ustedes saben que ahora en Costa Rica hay un salario único y que ese salario único ya está establecido cuánto es, y entonces por más que ustedes quieran, hasta ahí podrían llegar, ¿verdad?
También podría ser que ustedes podrían preparar un pronóstico con datos históricos, ¿verdad? Y entonces eso le permitiría ver cuál es el comportamiento histórico y entonces cuál podría ser el desempeño que se tenga a posteriori. Entonces, ¿cuáles son los tipos de pronósticos? ¿Lo pueden ver bien? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Tenemos los pronósticos que son cualitativos, causal, modelos de simulación y análisis de series de tiempo. Algunos son matemáticos, otros no son tan matemáticos, ¿verdad? Pero tenemos que manejar todos para tener una idea de eso. En cuanto a las técnicas cualitativas que nosotros tenemos, están los métodos cualitativos, ¿ok? Que nosotros manejamos, por ejemplo, algunos que ya tenemos, unos como proyección fundamental, la formulación de escenarios, investigación de mercados, consenso de grupos, el método Delphi, la analogía histórica, ¿verdad? Entonces, esos son métodos cualitativos. ¿Qué hablamos de cualitativo? Cuando nosotros no utilizamos datos numéricos, sino que usamos herramientas ya prediseñadas para encontrar esos datos. Por ejemplo, una investigación de mercado, y ustedes han hecho varias, lo que les va a proporcionar a ustedes es información para poder, digamos, proyectar cuál precio, por ejemplo, cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores, y así sucesivamente una serie de elementos, empaques, si les gusta un empaque X o un empaque Y. El método Delphi también ya es muy utilizado. El consenso de grupo, entonces serían las reuniones que se lleven y entonces lo que se saca es una posición. Ve que aquí no vamos a utilizar datos cuantitativos, sino cualitativos. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que hay que llevar para hacer un pronóstico? Lo primero es que nosotros nos vamos a fijar unos objetivos, vamos a determinar de lo que hay que pronosticar, identificar las dimensiones de tiempo, o sea, en cuánto tiempo. Vamos a ver la disponibilidad de los datos que tenemos, seleccionamos un modelo, evaluamos el modelo, preparamos el pronóstico, presentamos el pronóstico y después hacemos el control. El control va a ser el rastreo de resultados, ¿verdad? Va a ser el rastreo de esos resultados. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que vamos a seguir para efectos de realizar un pronóstico. Ustedes, cuando van a hacer su trabajo de investigación, van a tener que llevar eso. Plantearse unos objetivos, van a determinar qué van a pronosticar, qué ventas o cuáles ventas, las dimensiones, durante cuánto tiempo lo tiene, de la disponibilidad de esos datos que tienen. Ustedes van a hacer todo este proceso. Ahora bien, la realidad es que los datos nunca se comportan iguales. Nosotros los datos vamos a tener algunos patrones o tendencias, o lo que llamamos también estacionalidades o ciclos de datos. Entonces, ustedes van a tener que manejar conceptos, por ejemplo, como esto. La tendencia. ¿Qué es la tendencia? Es una serie de tiempo en el cambio del nivel de los datos. O sea, vamos a ver, si yo digo que vamos creciendo un 2%, entonces esto va bajo una tendencia, va bajo una tendencia. ¿Ok? También hay datos estacionarios, o sea que no hay una tendencia ni positiva ni negativa, sino que los datos se estacionan, se estacionan. Por supuesto que también va a haber entonces un patrón estacional. Entonces, las variaciones van a depender mucho de eso. Por ejemplo, ¿cuándo vendemos nosotros más cuadernos? Cuando ingresan los estudiantes. En un mayo o un junio es muy difícil que se vendan cuadernos. En los planes de viaje, los que más tienen son
¿Cuándo? Cuando es la época de verano. Entonces se llama que nosotros vamos a tener digamos así, una demanda alta y una demanda baja. También hay un patrón cíclico, o sea, en movimientos que van de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y que entonces toman una posición como de una onda, como una onda alrededor de la tendencia a largo plazo. Y también tenemos componentes irregulares que fluctúan, ¿sí? Como hoy puede fluctuar muy alto, mañana muy bajo y así sucesivamente. Esas son fluctuaciones aleatorias. Entonces, hay que tener el concepto bien claro de cuál es el patrón que se está dando con la serie de datos que nosotros tenemos. Veamos, por ejemplo, este caso. Es la población de Estados Unidos en miles. Ve que la tendencia de crecimiento todos los eneros, cada 3 años, ve que la tendencia es creciente. Estamos teniendo una tendencia que es creciente. Bueno, nosotros tenemos una serie de datos que vamos puntualizando y que vamos a encontrar los diferentes valores. Los diferentes valores. Entonces, en enero del 52 habían 150 millones y así sucesivamente fue creciendo hasta enero del 2011, en donde hay 350, casi 340 millones de habitantes en Estados Unidos. Bueno, es una tendencia creciente. Bueno, así tenemos también otras, por ejemplo, en la industria de la construcción. La construcción de casas que se construye en una determinada área. Entonces, puede ser que en un año esté muy bajo, el otro año crezca y así sucesivamente. Entonces, vamos teniendo una serie de datos. Ve que aquí la tendencia, no hay ninguna tendencia, sino que hay un comportamiento que dependiendo de algunas épocas, ve por ejemplo, en el año 66, ¿qué fue lo que pasó? Si esto fuera la industria en Estados Unidos, entre el año 63 y 66 hubo en Estados Unidos un problema con la muerte del expresidente Kennedy. Entonces, eso golpeó los mercados de construcción y hay que ver en cada uno de los periodos. Por ejemplo, hubo ahorita un problema inmobiliario que se presentó y entonces todos esos elementos pueden ser variables que lo que hicieron fue que cayera la construcción en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes épocas. Aquí ve, por ejemplo, la venta de cuadernos escolares. ¿Cuándo vamos a vender más cuadernos? Se supone que vamos a vender más cuadernos en enero y febrero. En los demás años, en los demás meses, las ventas van a ir decayendo. Llega un momento dado que caen estrepitosamente y hay otras en donde sube. Ya cuando hay un poquito de platita, la gente va comprando los cuadernos para que la gente entre en febrero ya al colegio y así sucesivamente. Ve que entonces tenemos temporadas. Ve que esta es muy similar a esta es muy similar a esta. Hay un crecimiento, sí hay un crecimiento. Bueno, eso es parte de lo que ustedes van a tener que ir manejando. Ve, por ejemplo, las ventas de software, ¿verdad? Entonces, mensualmente, ve que hay una tendencia a la baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, uno empieza a manejar la tendencia cíclica de eso, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que uno analiza. Recuérdense que ustedes tienen que tener muy claro, el hecho de qué es lo que está afectando para que esto baje o para que esto suba. O sea, no es solamente tirar una gráfica o hacer un pronóstico, sino determinar cuáles son los factores que les afecta el por qué se viene ese bajonazo. Por supuesto que en la venta de cuadernos se sabe que es la entrada a clases, ¿verdad? Que le va a dar un pico alto, le va a dar un pico bajo cuando eventualmente ¿cómo se llama? No se está, o ya se entró a diferentes colegios.
Ahora sí, entremos un poquito un poquito más en eso. ¿Cómo se llama? Ya en cómo vamos a ir manejando la fórmula. Ojo, vamos a ver. Una de las formas de evaluación de pronóstico, para ver si los pronósticos están bien, se llama el error medio cuadrado, simbolizado por MEMC, el error medio cuadrado. ¿Cómo se encuentra el error medio cuadrado y qué significa? Bueno, significa que en una serie de datos, desde 1 hasta n elementos, yo voy a sumar la diferencia al cuadrado del valor real menos el valor pronosticado. ¿Ok? Y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre n. ¿Eso qué es lo que nos va a decir? ¿Cuánto es las desviaciones o el error de datos que se dan al tener la realidad contra lo que nosotros estamos pronosticando? Recuérdense que el pronóstico no es nada más ni nada menos que una proyección que uno hace. No es la realidad de lo que se está dando, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vean la fórmula. Analicen la fórmula porque ahí vamos a empezar a manejar eso. Ok, vamos a ver. Entonces ya tenemos la primera fórmula, ¿verdad? Continuamos. Tenemos la segunda fórmula de evaluación. Acuérdense que aquí estamos evaluando, ¿verdad? No estamos pronosticando, sino evaluando. La segunda fórmula es la evaluación del modelo de pronóstico que se llama desviación media absoluta. La desviación media absoluta o simbolizada por MAT es la sumatoria del primero al n elemento del valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto? Que cualquier dato que dé siempre va a ser positivo. Cualquier dato que dé entre el dato real y el dato pronosticado, lo que va a sacar la diferencia de ello va a ser positivo. Va a ser positivo. Y esto lo dividimos entre n. ¿Eso para qué? Para sacar el promedio, ¿verdad? Entonces ya tenemos el error medio cuadrado y el MAT, que es la desviación media absoluta. Esas son dos preguntas de examen. Por supuesto que no les van a preguntar, calculen el MAT para algo. Si no, ¿qué pasa si el MAT es esto o el MAT es lo otro? Acuérdense que el examen es totalmente, ¿cómo se llama? Numérico, ¿verdad? Entonces ya tenemos esas dos fórmulas, ya ustedes pueden ir guardándolas para poder aplicarlas. Una tercera fórmula se llama la señal de rastreo. La señal de rastreo es una medida que indica el promedio de las proyecciones. O sea, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo va cambiando, ¿verdad? En las desviaciones medias absolutas según la proyección. Si está por encima o por debajo de la ocurrencia real. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que voy a vender 500 unidades y vendo 400? Ve que ahí tengo una diferencia de 100. ¿Qué pasa si el otro mes yo dije voy a vender 400 y vendí 600? Ah, tengo una diferencia positiva de 200. Bueno, eso va a ir cambiando, conforme nosotros vamos a manejar esa señal de rastreo. Esa señal de rastreo, se va a manejar por la fórmula TS es igual RSFE, que se llama la suma continua de los errores de producción. Les vamos a sumar los errores de las diferencias. Ese, por ejemplo, menos 100 más 200. Vamos a sumarlo y lo vamos a dividir entre el MAT. Recuérdense que el MAT es la desviación media absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a sacar el valor absoluto de todos esos valores,
y lo vamos a dividir, a sacar el promedio entre n, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar eso? Ese mat se va a convertir en lo que es lo mismo en estadística Gauss. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que nosotros podemos dividir los datos en 4 mates. Entonces, si los mates estuvieran en el centro, no habría desviación. O sea, tenemos una desviación 0. O sea, quiere decir que lo que yo pronostico es lo mismo que yo realmente consigo. Pero la realidad no es eso, sino que nosotros vamos a tener desviaciones. Entonces, vamos a calcular lo equivalente a 3,92 desviaciones estándar a 4 mat. Entonces, se dice que desde 4 mat hasta estas 4 mat, nosotros tenemos el 100% de los datos, ¿verdad? Entonces, en el mat, cuando es en la parte central, eso es igual a 0, entonces no hay desviación. Va a haber desviaciones positivas o va a haber desviaciones negativas. Entonces, lo ideal es que el comportamiento que tengamos nosotros de los datos van a estar entre menos 4 mat y 4 mat. O sea, ahí los datos, digamos, que podrían manejarse. Si ya hay datos que se salen de esto, ya sería que las probabilidades o son 0 o 100%, ¿verdad? Dentro de esto, habrían rangos de porcentajes que nosotros, bueno, como ustedes lo vieron en ¿cómo se llama? En estadística 2, es cuánto se desvían los datos del promedio. Y eso es lo que vamos a manejar. Entonces, en la página de Octanot, y yo creo que se las mandé ahora, están los ejercicios ya para poderlos hacer. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Vamos a ver el primer ejercicio. Entonces, nos vamos a salir de ahí y vamos a hacer el ejercicio número 1. ¿Okay? Ve que todavía no hemos empezado a ver nada, sino que vamos a ver cómo se aplica la señal de rastreo. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice la desviación? La desviación es cuánto fue la demanda real, le quitamos cuánto fue el pronóstico. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos una desviación de 50. O sea, yo pronostiqué 1000, pero la realidad fueron 950. ¿Ok? Entonces, lo que hago es sacar las desviaciones de todas esas. ¿Ok? Como lo tengo en Excel, es muy fácil, ¿verdad? Nada más le doy y ya ella lo hace. ¿Qué tenemos? Ve que tenemos desviaciones negativas y desviaciones positivas, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ve que entonces, después de sacar las desviaciones, lo que vamos a sacar es la suma continua de los errores. ¿Qué es lo que significa? Que vamos a sumar desde la primera desviación hasta la segunda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Vamos a sumarlo. Lo que le digo es, a este súmeme el que sigue. Entonces, vamos a ir sumándolos todos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la suma continua de los errores de proyección. Todas estas desviaciones que yo tuve, entonces yo voy obteniéndolas, ¿verdad? ¿Ok? Recuerde que ahora tenemos que calcular la desviación absoluta, ¿verdad? Recuérdese que la desviación absoluta es la sumatoria de lo que se llama el valor absoluto de ella, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que la desviación siempre va a ser positiva, ¿verdad? Siempre va a ser positiva. Esta desviación va a ser positiva, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, si aquí está negativa, aquí está positiva, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, los que son positivos, lo dejamos. Y los que son negativos, lo ponemos en positivo, ¿verdad?
Entonces ahí tendría la desviación absoluta. ¿Okay? ¿Qué es lo que hice? Si las desviaciones eran negativas, como el MAT, lo que dice que es valor absoluto, se convierten en, si están negativas, se convierten en positivas. Y las que están positivas, quedan positivas. Quiere decir que menos 50 y 40 se van a convertir en positivos. ¿Qué hacemos? ¿Ok? El dato que tenemos ahí hay que sumarlos, pero ya positivamente, ¿verdad? Entonces sumamos 50 más 70 y así sucesivamente. Eso 120 más 100, lo que nos da eso más 40 y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos la suma continua, a ver. Y ahora calculamos el MAT. ¿Ok? Vamos a calcular el MAT. Ok. El MAT, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. En este caso, era 1. En el otro caso, eran 2, ¿verdad? Entonces, el 120 lo divido entre 2 y así sucesivamente, ¿verdad? El otro lo divido entre 3, este entre 4, este entre 5 y este entre 6. Y entonces ahora saco la señal de rastreo. Y la señal de rastreo lo que me dice que es la suma continua, que es esta, lo divido entre el MAT, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? La suma continua la divido entre el MAT. ¿Ok? Y ahí tengo los valores. Ve que aquí el pronóstico, la señal de rastreo, no se salió de 4 MAT. Quiere decir que se encuentra dentro de los rangos aceptables, ¿verdad? Que se encuentra dentro de los rangos aceptables. Si ustedes ya quisieran graficarlo para ver dónde está, ¿verdad? Lo que hacen es los gráficos, ¿verdad? ¿Cuál gráfico quieren, ¿verdad? A ponerle ese gráfico. Pero ustedes pueden ver el gráfico cómo se comporta. Bueno, aquí no lo estoy diciendo bonito, ¿verdad? Pero después aquí ya yo lo puedo cambiar los títulos, le puedo cambiar lo que quiera, ¿verdad? Y ya eso me da las líneas de tendencia, si yo quiero ponerle alguna leyenda, si yo quiero cuadricularlo, quitárselo, o cuántos son los errores de cada uno, o etiqueto los valores, ¿verdad? Entonces, o el tipo de gráfico que yo quiera hacer, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, quiero poner, ¿okay? O más opciones, ahí puedo rellenarlo, lo que quiero, lo que yo quiera hacer, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, la herramienta en Excel le permite a ustedes hacer muchas cosas y podría manejar cualquier cosa. Pero ahorita no estamos viendo cómo graficarlo ni nada de eso, sino lo que estamos viendo es cómo nosotros encontramos si un pronóstico es adecuado o no. Ve que este no se sale no se sale, no se sale de los valores como tales, ¿verdad? Ve que está entre -1 a 330. Entonces, está dentro del rango aceptable. ¿Okay? Eso lo que hace uno es, bueno, verificar si eventualmente se cumple o no, digamos, los MAT. Ya cuando ustedes cuando vayamos a ver a los que tienen que llegar a gerencia de operación o cuando vamos a tener alguna aplicación en otros métodos cuantitativos, entonces vamos a manejar, digamos, esto que se llaman controles estadísticos. Entonces nosotros con esos controles estadísticos nosotros podemos jugar con eso. Pero por el momento es únicamente que ustedes sepan de que nosotros podemos realizar, teniendo una demanda real y un pronóstico, podríamos encontrar la señal de rastreo. La señal de rastreo que nos va a permitir a nosotros determinar si el pronóstico realizado se adecua a los datos reales, ¿verdad? Ese es el manejo que tienen que darle a eso, ¿verdad? Entonces, por ahí es lo que ustedes tienen que trabajar, ¿verdad? Que tienen que trabajar. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Continuamos con la presentación. Ahí en la presentación que tienen ahí ustedes, ¿cómo se llama? En Nucleano, venía resuelto, ¿verdad? Ahí está resuelto.
Ahí está resuelto el ejercicio. ¿Ok? Y continuamos. Eso es como para ir introduciendo algunos conceptos, ¿verdad? Para que ustedes manejen. También tenemos una situación de pronóstico que se llama series de tiempo. Cuando hablamos series de tiempo, es cuando vamos a predecir el futuro con base en datos pasados. O sea, nosotros vamos a pronosticar qué va a pasar sabiendo que esto ya pasó. Entonces, esos son datos históricos que vamos a utilizar para predecir, la proyección. ¿Ok? ¿De qué va a depender? ¿Qué modelo vamos a utilizar para la proyección? Van a depender de muchos factores. Por ejemplo, el horizonte del tiempo, la disponibilidad de datos, la exactitud requerida, si tenemos o no el presupuesto y si contamos con personal disponible. ¿Ok? Entonces, no es tan fácil decir voy a utilizar esto, sino que tenemos que ver todo el panorama para ver cuál serie de tiempo vamos a utilizar. Ahora bien, veamos, por ejemplo, un segundo ejercicio. Dice, considere las siguientes tasas ofrecidas para los certificados de depósito de un banco metropolitano. Entonces, un banco metropolitano grande durante un año reciente y nos piden pronostique la tasa para el mes próximo. Ve que entonces nos dice que en enero la tasa que estaba vigente era un 7,025%. En mayo 9,71. En octubre 9,29. En diciembre 8,46. Entonces nos dicen que pronostiquemos el siguiente, ¿verdad? Vamos a tener muchas formas de poder hacer eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a hacerlo en la página, en la plantilla que nos manda la universidad, ¿verdad? Okay. Bueno, no la tenemos. Voy a agregar una hojita. Vamos a agregar una hojita y vamos a copiar los datos. Vamos a copiar los datos de la Filmina. Okay. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una serie de datos. ¿Ok? ¿Ve lo que nos decía? Pronostiquen. Bueno, para eso hay una fórmula que se llama promedio simple. Entonces, vamos a traernos la fórmula de promedio simple. ¿Ok? Que vamos a manejar. Voy a traerme la fórmula. ¿Ok? Esta es la fórmula más sencilla que hay. Y lo que dice que es que si yo quiero pronosticar T más 1, o sea, el tiempo que yo tengo el mes 12, que es diciembre, en enero del siguiente año, lo que voy a hacer es la sumatoria del primer elemento hasta el último, lo que voy a hacer es sumar eso y dividirlo entre n. ¿Qué significa YT? YT es el valor real. ¿Qué significa n? En la serie de datos, o sea, ¿cuántos datos tenemos? Y YT más 1 significa el pronóstico de eso. Entonces, ¿qué vamos a pronosticar nosotros? Enero 1, ¿verdad? Vamos a terminar enero 1. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que sumemos todos los elementos y lo dividamos entre n. ¿Y n cuántos meses eran? 12 meses. ¿Ok? Entonces tenemos que el pronóstico para el próximo
mes de enero es 8.50. Por supuesto que eso es facilísimo, ¿verdad? Eso, ¿qué es lo que hace uno con la fórmula de cuánto es el promedio de esto? Nada más. Ya con eso ya usted saca, esa es la fórmula de promedio. Esa es la fórmula de promedio, ¿verdad? Ok, entonces, pero es una técnica de cómo sacar el promedio. Promedio, entonces sería la sumatoria de todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos. ¿Ok? Este se llama promedio simple, que es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Eso es lo que le está diciendo la fórmula. Ténganla ahí porque la vamos a utilizar en algún momento, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Seguimos con lo que decía lo que tiene la presentación. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Ok? Tenemos el pronóstico. Bueno, si quiere, ustedes pueden graficar esto, ¿verdad? Vamos a graficarlo. Okay, si nosotros quisiéramos graficarlo, lo podemos graficar, nada más hasta pronóstico, podríamos incluir, ¿verdad? Okay, entonces podemos graficarlo. Vamos a insertar un gráfico, ¿verdad? Okay. 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 Tenemos acá, podríamos quitar algunos datos, quitar lo que quiera, pero el pronóstico como estaba. Por supuesto que entonces aquí ustedes pueden reducir ¿cómo se llama? La cantidad de datos que tienen acá, ¿verdad? Para que les salga más adecuado. ¿Ok? Pero tenemos un comportamiento de cómo ha estado la tasa de interés, de que ha venido subiendo, hubo un bajonazo en julio, en octubre subió, volvió a bajar en noviembre y aquí empezó a diciembre a subir. Por supuesto que el pronóstico lo que hace es estabilizar, ¿verdad? Porque lo que estamos sacando es una tendencia, ¿verdad? Ve la línea de tendencia. Hay picos por arriba y hay picos por abajo. Entonces, ella lo que hace es sacar una tendencia hacia dónde va a ir tomando eso. ¿Sí? Entonces, para que sepan cómo se puede ir graficando. Después les voy a enseñar cómo se hacen gráficos mejores para efectos de que lo puedan manejar. ¿Okay? El comportamiento de las tasas de interés. Y viene la formulita que les acaba de dar, ¿verdad? Ahora, no solamente tenemos el promedio simple, sino que tenemos el promedio móvil. ¿Qué es lo que dice? Que si yo quiero pronosticar el próximo, yo puedo determinar el pronóstico teniendo los valores real y la longitud de los datos. Entonces, nos van a pedir que hagamos ese mismo ejercicio, pero un promedio móvil de 3. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero teniendo un promedio móvil de 3. Un momentito. Bien. Un momentito. Bien. Lo pueden ver porque no veo que
¿Lo pueden ver ustedes? No. No, profe. ¿Ahora? Sí, señor. Ok, está bien. Entonces vamos a calcular el promedio móvil. Vamos a ver el promedio móvil. Ok, entonces vamos a traernos los mismos datos que tenemos. Los mismos datos que tenemos. Los vamos a poner en los diferentes meses. Ve que aquí tenemos que en vez de ponerle enero, yo le voy a poner el primer dato. En vez de decirle febrero, el segundo dato. Y así sucesivamente. Entonces vamos a calcular dos elementos. Voy a hacerlo más para acá. Vamos a calcular un promedio móvil con tres elementos. ¿Qué es lo que nos decía la fórmula? La fórmula lo que nos decía es que yo voy a sacar el promedio, de los datos que yo tengo, el promedio de los datos, según la cantidad que yo quiera. Por ejemplo, ahí quiero de 3 elementos. Entonces, cada vez yo voy a correr el promedio cada 3 elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el promedio de esto. Entonces le digo, súmeme el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento. Todos estos, sáquemele el promedio de estos tres. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces me dice que el promedio es 8,12. ¿Ok? ¿Cómo saco el segundo? Entonces, no agarro el primer dato, sino que agarro el segundo dato, el tercer dato y el cuarto dato. ¿Ok? Y lo divido y le saco el promedio. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, así sucesivamente lo hacemos. ¿Ok? Y con eso encontramos el pronóstico. Encontramos el pronóstico. Ahora, se los puse manual, pero también lo podríamos sacar aquí. ¿Cuál es el promedio de qué? El promedio de los tres datos. ¿Ok? Entonces, lo copio aquí y ya tengo todo nuevamente, ¿verdad? Lo que hice fue sacarlo como si tuviéramos que hacerlo manual. Sumo 1, sumo 2, sumo 3, sumo 4, los datos que tengo. ¿Ok? Y aquí ya hice el pronóstico de enero. Y era lo que me estaban preguntando. ¿Cuánto es el pronóstico de enero? 8.40. Recuérdense que en el que habíamos hecho era 8.50. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, lo que vamos a hacer es sacar el error medio cuadrado. ¿Y cómo se saca el error medio cuadrado? ¿Ok? Dice, ¿qué nos decía? Que era la sumatoria del primer elemento hasta el último del valor real contra el valor pronosticado. ¿Sí? Entonces, el valor real es menos el valor pronosticado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor real? ¿Cuál es el valor pronosticado? Recuérdense que este va a ser valor real y este va a ser el valor pronosticado. Pero es que está elevado al cuadrado. Al cuadrado, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Sacamos la fórmula de potencia, ¿verdad? De potencia. Entonces vamos a buscar la fórmula de potencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Okay? ¿Qué quiere? ¿Qué potencia? En este caso, vamos a hacerlo. ¿De qué número? ¿De qué es lo que habíamos dicho nosotros? Que era lo real menos lo pronosticado. ¿Ok? Lo real. ¿Ok? ¿Cuál es lo real? Esto menos el pronosticado. ¿Y lo elevamos a qué potencia? A la potencia número 2, que es lo que nos dice ahí. ¿Ok? Y como ya tengo un dato, entonces ya sumo todos, ¿verdad? Sumo todos. ¿Ok? Y ahí los tengo
cuál es eso. Pero nada más he hecho los primeros datos. Entonces, para sacar el error medio cuadrado, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, podríamos hacerlo de dos formas. ¿Ok? Yo lo podría hacer manual o podría hacerlo de una sola vez. Entonces, puedo ponerle acá, súmeme todos esos datos. Y lo divide entre la cantidad de datos. Y aquí hay 2, 4, 6, 8, 9 datos. ¿Okay? Y ahí me dice que el error medio cuadrado es de 0.8. De 0.8. Ah, ese es un dato muy importante. Porque va a depender, el que tenga el menor error cuadrado, es mejor proyección. ¿Okay? El que tenga el menor error cuadrado tiene menor proyección. ¿Ok? Lo mismo, ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero un promedio móvil de 4. ¿Ok? Vamos a hacer un promedio móvil de 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, promedio, pero ahora de 4 elementos. ¿Ok? Y sacamos el pronóstico. ¿Ok? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Alguien me puede explicar? Vamos a ver. Profe, no hay que empezar en el quinto espacio. Ese es el asunto. Usted no puede comenzar en el cuarto espacio. Y lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque en el último dato solo tendría ¿cuántos valores? 3. 3. Entonces usted no puede hacer un pronóstico consistente. Usted no puede hacer un pronóstico consistente cuando usted tiene esa cantidad. ¿Ve? Entonces, lo que hacemos para sacar es que ustedes van a pronosticar lo mismo, pero comienzan acá. ¿Ve? Y entonces, ¿qué sucede acá? Ve que entonces ahora el último pronóstico incluye los 4 últimos datos. Los 4 últimos datos. ¿Ok? Y sacamos el error medio cuadrado. El error medio cuadrado. ¿Ok? Acá. ¿Ok? Entonces tenemos el promedio. El promedio de esto. ¿Ok? Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál es mejor pronóstico? ¿Y qué estamos pronosticando? ¿Qué es lo que estábamos pronosticando? Lo que estábamos pronosticando. ¿Ven? Que la tasa de interés en mayo va a ser un 8.25, en junio un 8.92 y así sucesivamente. Y para enero, el pronóstico va a ser un 8.55. Entonces, ¿cuál de esos datos es mejor? Bueno, por supuesto que usted podría decir, el mejor pronóstico es un 8.55 porque tiene una mejor tasa, pero el oro medio cuadrado es muy alto o muy bajo. En este caso, es una mejor tasa y un mejor error cuadrático. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la mejor proyección es con cuatro elementos y no con 3 elementos. 4 elementos. No con 3, sino con 4.
¿Ve? Entonces, a la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Si un pronóstico móvil de 3 o un pronóstico móvil de 4? Por supuesto que es mejor en este caso, porque el error medio cuadrado es más bajo con un pronóstico de 4 elementos. Y así podríamos pronosticar. Por supuesto que aquí son muy pocos datos, son solamente 12 datos. Pero cuando nosotros tenemos proyecciones de muchos años, de 6 años, 7 años, 10 años, entonces estamos hablando hasta de 120 elementos, o si fueran 20 años, 240 elementos. ¿Preguntas? No. No. De momento no. Todo claro. Todo mundo, sí. Sí, profe, yo sí tengo una pregunta. Claro, dime. Digamos, al elegir esa respuesta dice que es porque tiene un mejor, bueno, un menor error cuadrático, pero en otras palabras, ¿cómo se podría definir eso? O sea, ¿por qué es el mejor? Sí, porque tiene menor error medio cuadrado. ¿Puede que qué era el error medio cuadrado? La sumatoria de las desviaciones. La sumatoria de las desviaciones. O sea, no hay otra razón, solo por eso. No hay otra razón. O sea, vamos a ver, es una técnica matemática o estadística que lo que nos dice es que entre lo real y lo pronosticado, en donde hay menos errores, es el que tenga el menor error cuadrado. Recuérdense la gráfica de GAN que les presenté, que era que si estaba en 0, lo que es real contra lo pronosticado es digamos, lo mejor. Pero la realidad es que siempre hay desviaciones. Entonces, esas desviaciones se van a manejar con este error medio cuadrado. Entre más bajo sea este error medio cuadrado, es mejor la proyección. La proyección. Pues quiere decir que este pronóstico es mejor que este pronóstico. Okay. En este caso, el último elemento. El último elemento. Entendido. ¿Sí? Claros. Sí, Sí, profe. profe. No hay problema. ¿Ah? ¿No tiene problemas? Todo bien, profe. No, ok. Entonces, vamos a ver. Seguimos. En la presentación venía cómo se calculaba cada uno de esos, ¿verdad? Okay. Y ahora vamos a ver el promedio móvil doble. El promedio móvil doble lo que dice es que primero vamos a sacar un primer promedio móvil, después vamos a sacar un segundo promedio móvil que es el apóstrofe de M, y después vamos a sacar a T, que es la diferencia entre promedios móviles. Y se calcula con la fórmula 2 por el primer promedio menos el segundo promedio. Vamos a sacar también la pendiente que se obtiene de 2 dividido entre n menos 1 multiplicado por el primer promedio obtenido menos el segundo promedio. Y después lo que vamos a tener es una fórmula que nos indica como una fórmula lineal que dice que cuánto es la diferencia más la pendiente multiplicado por el número de periodos a pronosticar, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar los mismos datos que tenemos. Vamos a utilizar los mismos datos que tenemos. ¿Ok? A ver. Entonces, voy a traerme los datos que tenemos de aquí.
Entonces, lo que me dice es que yo voy a obtener un promedio doble movible, ¿ok? de tres datos, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el primer promedio. Ya ustedes saben sacar el primer promedio. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Y sacamos un segundo promedio. Un segundo promedio. Sacamos el segundo promedio. ¿Qué hice? Nada más sacar. De este saco el primer promedio y de este saco el segundo promedio. ¿Ok? Ve que aquí nos dicen de cuántos elementos. Están diciendo de 3 elementos. Como le hubiese podido preguntar por 2 o le hubiese podido preguntar por 3 o por lo que fuera, ¿verdad? Entonces, tienen que tener claro eso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vamos a continuar lo que dice la fórmula. La fórmula lo que me dice es que vamos a sacar AT, ¿verdad? Aquí vamos a sacar AT. ¿Ok? El valor de A, que me dice que es 2 veces, dice, el primer pronóstico, menos el segundo pronóstico. ¿Ok? 2 veces el primer pronóstico, menos el segundo pronóstico. Como esto está en Excel, muy fácil, ¿verdad? Yo nada más lo que hago es sacar el valor. ¿Ok? Sacamos el valor de BT. ¿Qué dice el valor de BT? Lo que me dice es 2 lo divido entre n menos 1. Acá n era 3, le quitamos 1. ¿Cierto? Okay. Voy a ponerle doble paréntesis porque esto hay que multiplicarlo. ¿Por qué? Por el primer pronóstico Menos el menos segundo. el segundo pronóstico. Es lo que dice la fórmula. ¿Ok? Primer pronóstico menos el segundo pronóstico. ¿Ok? Y aquí lo que hago es sacar las diferencias. ¿Ok? Después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacar el próximo pronóstico, ¿verdad? Entonces lo que nos dice es que es AT, aquí tenemos AT, más lo que es B, que es la pendiente, y lo multiplicamos por 1, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros que podemos utilizarlo acá, podemos utilizarlo en este lado. Hagámoslo en este lado, sí, pues tenemos todas las variaciones de acá, no hay ningún problema. Entonces tenemos AT, que le dijimos, es esto, más BT. Y eso multiplico por ¿qué? Por 1, porque lo que voy a pronosticar es el dato siguiente, ¿verdad? El dato siguiente. ¿Okay? Si ustedes ven acá, ¿qué nos sucede? Ve que yo aquí tengo una situación. ¿Cómo pronostico eso si no tengo datos para enero o para eso? Entonces, cuando nosotros sepamos que vamos a pronosticar un dato, entonces lo que vamos a hacer es correr los elementos, un dato nada más. Si tuviéramos que hacer 2, corremos 2. Si tuviéramos que hacer 3, corremos 3. Entonces aquí vamos a correr el primer dato, ¿verdad? Entonces el primer dato lo vamos a encontrar con AT anterior por
más BT por 1. ¿Okay? ¿Y eso qué es lo que nos va a permitir? Que nosotros podemos pronosticar enero del ese año. Entonces aquí yo tengo ya la proyección de enero de ese año. ¿Ve? ¿Por qué no lo puse desde acá? Porque si lo pongo desde acá, cuando llego aquí ya no puedo pronosticar. Yo solo estoy con los datos. ¿Okay? Y después vamos a calcular el error medio cuadrado. Como aquí tenemos la fórmula, de lo que estoy haciendo nada más es copiando la fórmula, ¿verdad? Tengo que hacerla porque no está, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí. Recuerden que la fórmula para sacar esto es la potencia ¿ok? Tendríamos pues el dato real, que era esto, menos el dato pronosticado. ¿Cuál es el dato pronosticado? Este. Y la potencia era de 2. ¿Ok? Entonces aquí lo tengo acá. Y aquí saco el error medio cuadrado, ¿verdad? Saco el error medio cuadrado. ¿Qué era el error medio cuadrado? El promedio de todos esos elementos. ¿Okay? Eso es. Así son los ejercicios. Así son los ejercicios de este tipo de... Esos son los más sencillitos, ¿verdad? Fórmulas muy light, ¿verdad? Pero que sí nos dan la base de cómo manejar un pronóstico. Pero entonces para sacar febrero y marzo solo se va bajando, como hizo con enero. Sí. Entonces, por ejemplo, ya que no utilizaría esto, sino utilizo esto. Y si tuviera esto, bajo a este para ir pronosticando los demás. Profe, Sí. es que yo tengo una duda, porque si es N3, ¿por qué empezamos en marzo y no en abril? Porque estamos sacando un pronóstico movible, no estamos sacando el pronóstico móvil, sino el movible. ¿Sí? Gracias. Es diferente sacar un promedio como este, a sacar un promedio móvil doble, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, para que tengan la observación muy buena. La observación. El promedio doble móvil, como era ahí, es que ahí me perdí un toquecillo. Sí, ¿qué? ¿De cuáles datos es que sale? Esa línea, la No. del Ok, doble móvil. vamos a ver. Recuérdense que lo que dije es que voy a utilizar los mismos datos que planteamos con el primer ejercicio, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue sacar los mismos datos del promedio móvil para sacarlo el móvil doble, ¿verdad? El promedio móvil doble, ¿verdad? Entonces, tomamos los mismos datos y empezamos a hacer el pronóstico doble móvil con estos datos de 3 elementos. Y entonces eso fue lo que hicimos acá. ¿Okay? Y después aplicamos la fórmula. Dime. Dime. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, una consulta, la clase queda grabada. Grabada queda. Yo la subo. ¿A dónde? Ok, vamos a dejar la lección hasta acá. Tengo una serie de compromisos ahorita acá. Estoy en el campo ferial y está el Ministerio de Salud por ahí molestando y todo lo demás. Entonces, ¿me permiten terminar acá? De por sí, era un poquitico más que íbamos a ver, pero vamos a dejarlo hasta acá. ¿Les parece?
Soy un prof. Está bien, Está bien, profe. Está bien, Profe, profe. Entendido. Sí, profe. profe, yo tengo Sí. una duda. ¿Sí? Es como con respecto a mediación. A mí solo me parece no sé si el de cátedra, curso. pero un curso, sí, y no me aparece como el suyo con las presentaciones y las